Buenas tardes. La clase que hoy vamos a ver es sobre cereales, legumbres y ciertos almidones como los tubérculos, en este caso la papa, ¿ya? ¿Por qué dividimos así la clase? Principalmente porque dentro de la guía de alimentación sana, los granos contienen gran cantidad de hidratos de carbono, ¿ya? Por lo tanto, es importante que nosotros sepamos cómo estos pueden afectar en nuestra nutrición. Y además las legumbres, si bien se dividen en la parte de proteínas, también contienen una gran cantidad de hidratos de carbono si las consumimos sin la incorporación de cereales, al no ser una proteína completa, ¿ya? Em, bueno, dentro de las características principales de los cereales, aparte de que son la base de nuestra alimentación, podemos decir que tienen muchas características nutritivas, ¿ya? Contienen proteínas, hidratos de carbono, lípidos en muy poca cantidad, sin embargo, son los que contienen lípido como la avena, tienen ácidos grasos que son buenos, insaturados, que además van a contribuir a disminuir el colesterol, ¿ya? Sin embargo, si consumimos cereales en exceso, eh, así como cualquier hidrato de carbono, pudiésemos aumentar los triglicéridos, que esto a su vez también pudiésemos producir dislipidemia, que es una enfermedad cardiovascular, ¿ya? Tiene una gran variedad, en la utilización, ¿ya? Se pueden utilizar cereales de consumo directo, como además realizar productos de pastelería, por ejemplo, o panificación, ¿ya? Tiene un gran poder de adaptación para su crecimiento. Esto quiere decir que se adaptan a diferentes climas y obviamente su valor es económico, ¿ya? Hay 7 especies que se cultivan o 7 especies de cereales, pero son 6 principalmente las que se van a cultivar: trigo, arroz, maíz, cebada, sorgo y mijo. Si bien estas que están con mayúsculas son las más comunes o las que más conocemos, no podemos desconocer esta otra, ya que, por ejemplo, el sorgo y el mijo se utilizan como harina y en este caso se utilizan en ocasiones para fortificar ciertos alimentos que el trigo, el arroz y el maíz no van a poder realizar, ¿ya? Y la cebada se utiliza dentro de preparaciones o de subproductos como por ejemplo, no sé si han escuchado, la cerveza que viene de cebada, ¿ya? Eh, si bien a nivel mundial se cultiva casi el 80% de cereal, esto no todo va destinado al consumo humano, ¿ya? Es bien importante que sepan esto porque casi el 60% de la producción va destinada para el consumo agrícola, ¿ya? Perdón, ganadero. Los cereales son de la familia de las gramíneas. ¿Qué quiere decir esto? Que el fruto y la semilla están en un solo cuerpo. Nosotros podemos consumir el fruto y si plantamos este fruto va a ser la misma semilla, ¿ya? Por eso se considera como grano. Y en este caso nosotros podemos consumir el grano llevado a un proceso que es el grano, digamos, limpio o el grano completo, grano entero, en el que contiene la mayor cantidad de fibra, ¿ya? Bueno, casi todos los cereales tienen una estructura similar, ya que es la estructura de grano y que se puede dividir como fruto o carióspide. Y la carióspide es el fruto seco, ya que va a contener la semilla, ya, y que en el pericarpo se encuentra adherido a la semilla para cubrirla, ya. Y el pericarpo en este caso va a ser el salvado. Recordemos que el salvado es la fibra que contiene el grano. La capa proteica que tiene los cereales se llaman aleuronas y estas aleuronas son solubles en agua, ¿ya? Y esto va a favorecer en este caso al trigo a que podamos realizar productos de panificación, porque al mezclarlo con agua se va a formar el gluten que va a hacer que se pueda amasar más fácil, ¿ya? Bueno, el germen constituye una de las partes importantes del grano también, porque el germen es lo que va a germinar para que produzca una nueva planta, ¿ya? Pero en este caso nosotros también lo consumimos. Por eso es importante que tengamos claro cuál es la diferencia de cada uno de, los, de la estructura del grano, ¿ya? El germen es la parte más rica en nutrientes y sustancias activas en general, ¿ya? Tiene casi el 23% de proteínas y contiene vitaminas y minerales como potasio y magnesio, ¿ya?
Y el salvado en sí, el pericarpo, contiene también gran cantidad de proteínas, pero principalmente nosotros lo vamos a consumir como grano entero, ¿ya? Bueno, el endospermo corresponde al almidón y que corresponde casi al 70 y el 80% del grano, ¿ya? Recordemos que el almidón es un compuesto que está formado por dos polímeros que son distintos a la glucosa. Sin embargo, el que contenga hidratos de carbono es importante ya que va a favorecer también el aporte calórico de los alimentos. Dentro de la estructura del grano, como dijimos anteriormente, se ve el endospermo, que el endospermo es la capa del almidón que contiene la mayor cantidad de hidratos de carbono y contiene además vitamina y del complejo B. Lo bien importante es que en la cascarilla es rica en lignina y la lignina es utilizada para producir celulosa, ¿ya? Entonces, no solo nosotros lo vamos a utilizar para el consumo, sino que también se podrían utilizar para producir otros productos, ¿ya? Em, Acá podemos ver otra imagen de la estructura del grano, como esta, pero tiene un corte transversal, en donde también se puede ver el endospermo, que dijimos que era una parte de almidón y que es hidrato de carbono, y albúmina, que sería la proteína, el germen, y el endospermo, que sería, digamos, lo que recubre el grano, y la capa de la neurona, que es la proteína. ¿Ya? Ay. Bueno, dijimos que el germen era lo que contenía la mayor cantidad de nutrientes. En Chile existen diferentes eh, granos que se cosechan, ¿ya? Pero los principales que se van a cosechar siempre va a ser el trigo y el maíz. Sin embargo, a nivel de la región del Maule, el que más se cosecha va a ser el maíz, ¿ya? Y esto está normado, ¿ya? Por las políticas agrarias. Entonces, cada vez que se van a cosechar, se deben realizar ciertos estudios, por ejemplo, de suelo para saber qué es lo que más, lo que mejor se podría cultivar o qué es lo que sería más factible de cultivar. Em, Tenemos que pensar que los cereales no solo se consumen como harina, por eso nos hacemos esta pregunta. Entonces, claramente no, ¿cierto? Lo podemos consumir en harinas, como es pan y pastas, productos tecnológicos, como son palomitas de maíz, materias primas, como dijimos anteriormente, cerveza, whisky, almidón para espesar también, jarabe de glucosa que se utiliza para endulzar ciertos alimentos, y en los granos enteros, como el arroz y el maíz, que nosotros los vamos a consumir como acompañamiento. Desde el punto de vista nutricional, existen cereales refinados y cereales integrales. El cereal refinado es el que lleva un proceso de multuración, ¿ya? Y este proceso em, es que ha sido molido, ¿ya? Entonces queda más limpio, pero tiene un proceso de refinado, valga la redundancia, que hace que pierdan ciertos nutrientes, a diferencia de este que es más entero. ¿Y por qué se denomina integral? Porque contiene toda la capa de aleurona, que es la capa soluble o la parte de la proteína que va a hacer que va a actuar, que como dijimos acá, vamos a volver atrás, acá, que va a actuar como dentro de la fibra alimentaria, ¿ya? Ya. Dentro de la composición nutricional de los cereales, sabemos que van a ir variando según el tipo de cereal y además de la elaboración industrial, ¿ya? Si es que es harina, si es que es arroz, si es que está descascarillado, si es que está en copos de maíz. Sin embargo, la mayor cantidad los hidratos de carbono van entre el 65 y el 90%, las proteínas del 13%, lípidos de 1 a 4%, y el agua mayor al 14%, ¿ya? Los que tienen mayor cantidad de hidrato de carbono, o sea, el hidrato de carbono presente están presentes como almidón y glucosa. Recordemos que el almidón es la parte mayor del grano.
Y en este caso, los que contienen mayor cantidad de almidón y de glucosa es el arroz y la cebada. Y la que contiene menos va a ser la avena, ¿ya? Em, existen dentro de la parte de las proteínas, se encuentran principalmente las albúminas, que son solubles en agua, y podemos caracterizar por la gluteína, ¿ya? Que como dijimos anteriormente, la gluteína o la gluterlina, al amasar y al mezclarse con agua, es un componente esencial para la panificación, ¿ya? Y el trigo es el más fácil para panificar, sin embargo, se pueden realizar pan de otros cereales como el centeno. ¿Ya? Eh, las, pr- las proteínas dentro del aminoácido limitante, en este caso de los cereales, es la lisina, ¿ya? Y a diferencia de las legumbres, que son ricas en lisina, por eso es importante mezclar estos dos alimentos para que sea una proteína de buena calidad, ¿ya? Dentro de los aminoácidos limitantes por tipo de cereal, el maíz se encuentra metionina, triptófano y treonina, centeno, fenilalanina, por lo tanto el centeno pudiese ser consumido para los pacientes o los individuos que contengan fenilketonuria o fenilcetonuria, que es una enfermedad metabólica, ¿ya? Y dentro del aminoácido limitante en el trigo es la isoleucina. Dentro de los cereales que son más pobres en proteínas se encuentra el arroz, la cebada y el maíz, ¿ya? Y el más rico en proteínas es la avena. Por lo tanto, podemos decir que la avena es uno de los alimentos más completos para la alimentación. Sin embargo, es uno de los que se planta menos en comparación con el trigo y el maíz. Dentro de las proteínas, como dijimos anteriormente, que tenían la gluteína, Em, contienen casi el 90% de prolamina y gluteínas, 8% de lípidos, 2% de hidratos de carbono. Por lo tanto, el gluten, tenemos que saber que si bien nos va a contribuir a mantener un buen estado nutricional, debemos consumirlo de forma em, porcionada, ¿ya? Recordemos que las personas celíacas no pueden consumir gluten, por lo tanto tenemos que recurrir a otros cereales, como dijimos anteriormente, que en este caso podría ser, ay, que en este caso debemos recurrir a otro cereal, en este caso pudiésemos realizar harina de arroz para poder realizar algún tipo de panificación. Los lípidos, dijimos anteriormente que son muy bajo aporte de lípidos, principalmente la avena es la que contiene más, y es un tipo de grasa insaturada que va a contribuir además a bajar el colesterol, ¿ya? Em, y esta se encuentra principalmente en el germen, ¿ya? Y recordemos que la avena también es la que tenía mayor cantidad de lípidos, pero son lípidos buenos. Es bien importante el ácido linoleico que da el grado de rancidez. Esto quiere decir que si están a temperatura ambiente o que se pueden en contacto con el agua, se pueden echar a perder, ¿ya? Por eso tenemos que tenerlo y conservarlo en lugares secos. Bueno, los cereales en general son ricos en vitaminas del complejo B y minerales, sin embargo, eh, son el fósforo, potasio, magnesio, hierro, cobre y zinc, podemos decir que eh, son los minerales que más destacan dentro de los cereales. Y la que contiene mayor cantidad de estos minerales, adivinen cuál es, la avena. Por lo tanto, podemos decir que la avena es uno de los mejores cereales que pudiésemos consumir. Existen diferentes tipos de cereales, como vimos al principio, que es el trigo, el centeno, maíz, arroz, cebada, mijo, avena y quinoa. Sin embargo, no todos se cultivan a grandes toneladas, ¿ya? Si bien la quinoa es un cereal, no lo vamos a pasar acá porque contiene gran cantidad o no lo vimos anteriormente. A ver, la quinoa es considerada un cereal, sin embargo, tiene una gran cantidad de proteína. Dentro de los cereales es el que tiene una proteína completa. No es necesario mezclarlo con otro alimento para poder consumirlo y que tenga un buen valor nutricional. Dentro de los principales productos obtenidos de los granos, sabemos que podemos obtener harina, semolina, sémola, salvado, aceite y margarina. Los aceites y la margarina son principalmente obtenidos del maíz y de la avena, ¿ya?
El salvado, recordemos que se obtiene de la envoltura de los cereales. Y la sémola y la semolina nosotros los podemos consumir em, en diferentes tipos de preparaciones y esto tiene que ver con la trituración del grano. Y entre más molida esté y más triturada, se va a clasificar ya sea en sémola o en semolina. Dentro de los cereales panificables, dijimos que el trigo era el más común. Sin embargo, el centeno actualmente se está utilizando para poder realizar pan de forma que contenga mayor cantidad de fibra y que contenga mayor cantidad de fibra y que sea, entre comillas, más eh, digerible eh, y la gente piensa que tiene menos hidrato de carbono, sin embargo, en comparación no es tanta la diferencia, pero al contener más fibra va a hacer que tengamos las heces más blandas y además contribuye al vaciamiento gástrico a diferencia del trigo. El trigo también suele, al producirse, al mezclarse con el agua o producir la parte de fermentación, genera, por ejemplo, acidez en algunos pacientes. Por lo tanto, se les recomienda el centeno u otro cereal para poder realizar esta panificación. Pero tenemos que pasar por el proceso de multuración. Este proceso es que muelen estos cereales para poder realizar la harina y que se pueda realizar finalmente el producto terminado. Bueno, el trigo es el cereal más antiguo dentro de los cereales y el pan fue descubierto de una forma fortuita, ¿ya? Y el trigo supera todas las gramíneas por su buena adaptación porque puede vivir tanto en lugares más secos como en lugares que contengan mayor cantidad de agua. Se puede adaptar más fácilmente. Existen dos tipos de trigo de invierno y trigo de primavera. El trigo de invierno se va a sembrar en otoño y se recoge en primavera y es el que nosotros utilizamos, ¿ya? Y el trigo de primavera, al revés, se siembra en primavera y se recoge en verano. Y en este caso es el que utilizamos para productos como las humitas, el pastel de choclo, es como el choclo tierno, ¿ya? En cambio, el choclo de invierno es el que nosotros lo llevamos a proceso de multuración para que se muele y podamos producir la harina. Otra clasificación del trigo puede ser el trigo común, que es el utilizado en panificación, que en este caso sería el trigo de invierno, el trigo duro, que es utilizado para fabricación de pastas, y el trigo compacto, que es utilizado para fabricación de repostería. Sin embargo, estos trigos van a ir variando también del proceso de multuración que van a tener. Del trigo además nace el cuscús, ¿ya? También es un grano de trigo duro que también ha sido llevado a un proceso de molienda en donde va a tener, em, se puede consumir de forma rápida, ¿ya? No sé si ustedes lo han consumido, pero el cuscús actualmente lo venden em, en envase en el cual uno le agrega agua y duplica su tamaño y por lo tanto la porción puede eh, mantener a una gran cantidad de gente, ¿ya? Dentro de lo que sí decimos que un alimento energético es porque tiene un gran contenido de hidrato de carbono, ¿ya? Obviamente de almidón y contiene gran cantidad de vitamina B1 además, ¿ya? Ayuda a prevenir el estreñimiento porque contiene gran cantidad de fibra que es adecuada para regular el tránsito intestinal y los lípidos son ricos en ácido linoleico y oleico, por lo tanto podemos decir que el cuscús es uno de los cereales también que contiene gran cantidad de aporte nutritivo y que nos serviría para acompañamiento para ciertas preparaciones. Dentro de las pastas elaboradas con trigo están las pastas frescas, ¿ya? Estas pastas eh, mm, se deben consumir inmediatamente una vez que se han elaborado y son una mezcla de, bueno, la harina de trigo con huevo u otros ingredientes y estas se deben consumir, como dijimos, inmediatamente. Estas ahora actualmente las pueden vender en los supermercados y se pueden realizar sin que tengamos que hacerlo, digamos, en la casa. La pasta integral es obviamente elaborada a partir del trigo integral. Esto quiere decir que el trigo es entero, que no pasó por un refinamiento, ¿ya? Y por eso tiene ese color. La pasta simple también es la pasta más común que nosotros consumimos junto con la pasta al huevo, que es la mezcla de la harina con el agua
y que además se le añade, por ejemplo, en este caso, huevo y por eso presenta ese color amarillo intenso, ¿ya? Y al cocinarla no es necesario consumirla de forma inmediata, pero no va a perder sus propiedades en comparación con la pasta fresca que se pudiese echar a perder rápido, ¿ya? Y la pasta de colores también es elaborada a través del trigo duro y que se le añaden ingredientes de colores para darle un diferente color, obviamente, como es espinaca, pimiento, tomate, y por eso se ven esos colores naranjo, amarillo o más verdes, ¿ya? Bueno, el centeno dijimos que también es panificable y tiene una gran cantidad de fierro, calcio y fósforo y tiene mayor cantidad de tiamina que el trigo. Ya, por lo tanto, es bien importante que esta vitamina la podamos consumir a través del centeno, ¿ya? Además, contiene menos cantidad de almidón, como dijimos anteriormente, y mayor cantidad de fibra y vitaminas. Es por eso que se dice que tiene menos cantidad calórica, ¿ya? Pero no es que contenga menos, sino que el contenido calórico pudiésemos decir que es igual, pero es menos digerible. Por lo tanto, eh, se va a absorber menos en la parte de lo que corresponde a la fibra, ¿ya? Y desarrolla sus propiedades entre 1 a 2 semanas después de la molienda. Y contiene menor contenido de gluten, pero al contener menor contenido de gluten no quiere decir que lo podamos utilizar en personas que tienen celiaquía, sino que no se puede consumir, ¿ya? También tiene una alta capacidad de producir gas, por eso también es más fácil poder realizar pan. Bueno, el maíz también es un alimento que nosotros lo consumimos de forma cotidiana o común. Dentro de la proteína principal es la ceína y también tiene aminoácidos limitantes, que en este caso también sería la lisina y como dijimos anteriormente, la metionina y el triptófano. Em, Dentro del maíz dulce, es una especie dulce, valga la redundancia, y se puede utilizar como hortaliza, como enlatado, y podemos producir, en este caso, el pastel de choclo, las humitas, que son un poco más dulces en comparación con el maíz que es más duro, ¿ya? Existe otro tipo de maíz, que es el maíz cristalino vitrio, y que en este caso se utiliza para secar, ¿ya? También se utiliza para hacer sémolas o papillas o harinas, y esta se puede utilizar más fácil para poder germinarlo, ¿ya? Hay personas que guardan esta semilla y las plantan y después vuelven a crecer de forma muy rápida, ¿ya? El maíz reventón es utilizado para realizar palomitas de maíz y es más anaranjado. No cualquier maíz sirve para hacer palomitas, ¿ya? Y el maíz dulce que también es en conserva o congelado. Existen otros subproductos que se pueden utilizar a partir del maíz, ¿ya? Como la harina de maíz, los copos de cereal para el desayuno, en el que en algunos se adicionan azúcar, bueno, las tortillas, aceites, margarinas, el bourbon, que es como un tipo de alcohol, maicena, mote, sémola y chuchoca. ¿Ya? Todo esto son preparaciones a base de maíz que las podemos utilizar en nuestra alimentación y que van a contribuir también a un buen estado nutricional si las comemos de acuerdo a las porciones adecuadas. El arroz es un alimento básico a nivel mundial. Sabemos que en el continente asiático es el alimento principal, se consume como grano y en este tiene que sufrir un proceso de trilla, ¿ya? En donde se descascarilla y es principalmente para aumentar la duración del grano, ¿ya? El arroz integral tiene un descascarillo pero mantiene el germen y el pericarpo, es por eso su color, ¿ya? Bien importante que el arroz contiene la cantidad de tiamina principalmente en la cascarilla, por lo tanto, al eliminar la cascarilla para que mantenga o se mantengan o dure más, vamos a eliminar esta vitamina, ¿ya? Bueno, el arroz tiene que seguir un proceso para poder consumirlo, ¿ya?
Lo primero es limpiar el grano, el descascarillado, y aquí va a perder, como dijimos anteriormente, la tiamina. Luego pasa al blanqueo molienda, y en este caso, si pasa a blanqueos, va a ser consumido como arroz, y si pasa a molienda, va a ser consumida como harina. En este caso, las personas que padecen la enfermedad de celiaquía sí pueden consumir este cereal porque no contiene gluten. Y acá tenemos dos ejemplos de arroz, que es el grano largo y el medio o redondo, ¿ya? Y tienen obviamente diferentes características, pero sin embargo este se puede consumir o es más consumido en sopa y este es más consumido de forma de agregado, ¿ya? Otros cereales como el sorgo y el mijo, como dijimos anteriormente, que son consumidos principalmente en harinas, son ricos en hierro y en calcio, contienen mayor cantidad de proteínas que el trigo y de mejor calidad. Es por eso que estos se utilizan para fortificar las otras harinas, ¿ya? Y además tienen una condición que aguantan mayor la sequía que el trigo. Y la avena, obviamente dijimos que era una de las principales cereales con mayor contenido de proteínas y menor cantidad de hidrato de carbono que los otros cereales y además un alimento muy completo, ya por lo tanto lo podríamos consumir no libremente, pero nos va a favorecer siempre nuestra nutrición. La idea es que no se muela, ¿ya? Pero podemos encontrarlo como avena machacada o como, como avena molida. La que nosotros compramos en el supermercado en caja es casi molida. Por lo tanto, si pueden encontrarla en otros lugares que podamos consumirla de forma más entera, sería mucho mejor. Y otro cereal que nosotros hablábamos era la quinoa, ¿ya? Esto recordemos que tiene una buena adaptación en el clima y el valor nutricional es bien importante porque, como dijimos anteriormente, es la única alternativa vegetal que aporta todos los aminoácidos esenciales, por lo tanto se podría considerar como una vitamina, o sea, perdón, como una proteína completa, ¿ya? Además contiene vitaminas de complejo B, vitamina C, tiamina, que en este caso, por ejemplo, el arroz, al descascarillarlo la pierde, ¿ya? Y además rica en fósforo, potasio y calcio. Por lo tanto, es bien importante que si nosotros tenemos una persona que va a consumir, no consume carne, es vegana o vegetariana, incorporemos la quinoa y la avena como alimento base para la alimentación. Y se puede utilizar de diferentes formas, tiene un uso diverso que puede ser desde acompañamiento hasta realizar, no sé, cocadas, ¿ya? Por lo tanto, es bien importante que sepamos cuáles son las propiedades que además al mezclarla con agua duplican su tamaño, por lo tanto, con con poca cantidad que nosotros vayamos a preparar, tenemos para una porción adecuada y ya que va a doblar el tamaño como el arroz, ¿ya? De hecho, se prepara igual que el arroz, una taza de quinoa por 2 tazas de agua cuando nosotros las consumimos de forma ya limpia. Recordemos que la quinoa tiene saponinas y las saponinas en consumo elevado van a ser tóxicas. Sin embargo, si las consumimos en una cantidad adecuada, pueden ser beneficiosas y hasta terapéuticas, ¿ya? Y ustedes van a ver qué preguntas les quedó, qué dudas les quedó, para poder después aclararlas cuando hagamos la clase sincrónica.